Hola gente hermosa, bienvenidos una vez más a mi canal Mi Presente Consciente. Yo soy Yancy. Hoy vamos a hablar sobre la personalidad y los patrones de conducta. En el último video mencionábamos cuál era la definición de patrones de conducta y vamos a partir de ahí porque ahí está la definición de nuestra personalidad. Para empezar dijimos de que los patrones de conducta son formas que se pueden clasificar de 4 maneras, o mejor dicho que conforman cuatro aspectos. La primera es nuestra forma de pensar. Segundo, nuestra forma de sentir. Tercero, nuestra forma de expresarnos. Y cuarto, nuestra forma de actuar. En conjunto, definen quiénes somos, nuestra forma de ser. Esto lo llevamos a cabo de manera repetitiva y prácticamente de manera automática, porque ya no pensamos cómo actuar, simplemente en algún momento se fijó un hábito, un comportamiento y ahora lo hacemos hasta la vida adulta sin darnos cuenta, de manera casi que inconsciente, podríamos decirlo. Poniendo un ejemplo de esto, podemos hablar sobre nuestra higiene bucal. En algún momento de nuestra infancia, alguien nos enseñó que debíamos cepillarnos. Alguien nos enseñó cómo debíamos hacerlo. Alguien nos enseñó en qué momento debíamos hacerlo. Aprendimos también a hacerlo. Se fijó ese conocimiento en nuestro cerebro que ahora lo hacemos de manera automática. No pensamos en irnos a cepillar como digamos algo que no sabemos hacer, porque ya sabemos de qué manera hacerlo, ya sabemos de cuáles son los movimientos, ya sabemos cuánto debemos durar, ya sabemos cada cuánto debemos hacerlo y ya, así se formó un patrón de conducta. Y si lo traducimos también a otra palabra o a otra frase, es lo mismo que un hábito de conducta. Hay hábitos de conducta que son saludables y hábitos de conducta que son poco saludables. Son denominados de esa manera porque porque me afectan a mí o me favorecen a mí misma, a nadie más. Claro, hay patrones de conducta que pueden afectar a otras personas, pero vamos a enfocarnos en nosotros porque si nosotros no nos damos la atención que necesitamos, si no aprendemos a conocernos, si no aprendemos a escucharnos, menos vamos a poder aprender a escuchar a los demás y ver qué hacemos en los demás. Así que, bueno, retomando el ejemplo de la higiene bucal, vamos a trasladarnos a las heridas de infancia, porque en la etapa en la que se forman las heridas de infancia, se forma nuestra personalidad. Por esa razón, también los conocimientos que se fijan en esa etapa son lo que se repite de manera cíclica ahora en nuestra adultez. Por ejemplo, enfocándonos en una herida. Vamos a tomar la herida de abandono. La herida de abandono se forma entre el lazo de amor o afecto que tenemos con el padre del sexo contrario. Me pondré de ejemplo. Yo, que soy mujer, ese vínculo se debía formar con mi padre, ¿verdad? Él debía nutrir ese lazo de padre e hija, ser un padre presente, tanto físicamente como emocionalmente. Y yo de esa manera iba a aprender a recibir amor del sexo contrario. Eso se iba a interpretar en mi vida adulta, en mi capacidad también de permitirme recibir amor de mi pareja, en sencillas palabras, o de mis amigos. ¿Ya? ¿Qué pasa justamente en esta herida? En esta herida el vínculo con papá no se formó, no se nutrió. Entonces, siendo bebés, siendo, digamos, seres vulnerables, porque en esa etapa somos vulnerables, venimos a formar nuestra manera de amar y nuestra manera de recibir amor. Entonces, yo pude haber aprendido a dar amor de parte de mamá, pero no a recibir amor de parte de papá. Eso quiere decir de que de alguna manera hay un vacío, ¿ya? Porque ese hábito, ese patrón de conducta que se me debía de enseñar, no se me dio, no se me enseñó. Así que yo crecí aprendiendo únicamente a dar amor, pero no a recibir amor. Traduciéndolo o llevándolo a la vida adulta de muchas personas, es lo que vemos comúnmente en alguien que no puede estar solo. Y si recordarán, en uno de los videos que grabé también dije que el mayor miedo de la persona con herida de abandono es la soledad, porque el vacío
está ahí. El vacío nunca se llenó, ni siquiera se le consideró. Entonces, una persona con herida de abandono fácilmente va a ser una persona que va a necesitar estar saltando de relación en relación porque no sabe estar solo. ¿Por qué? Porque es un miedo a quedarse en eso, porque ahí no hay ni siquiera soledad, ahí hay un vacío, hay como un hueco, porque eso es la definición de vacío, un hueco. Entonces, esa persona necesita encontrar en otro lado que se nutra ese vínculo, que se forje. Y al no encontrarlo en un lado, va a saltar a otro lado, al no encontrarlo va a saltar a otro lado y así se va a ir sucesivamente. Cuando estas personas intentan estar solas consigo mismas, son personas que lamentablemente suelen tenerle pánico a la soledad, a llorar y a intentar encubrir todo su sentir con otras actividades. Por ejemplo, en el trabajo, o bien pueden irse al otro extremo en el que van a necesitar recurrentemente que las otras personas sean quienes lleven a cabo o llenen, mejor dicho, sus necesidades. Son personas que en algún momento pueden incluso manipular con su sensación o dar la sensación de que son incapaces de valerse por sí mismos para que alguien más no los abandone. ¿Por qué? Porque se traduce en un abandono, justamente lo que no se forjó con el vínculo con el padre del sexo opuesto. Así que, ¿cómo vamos a trabajar o cómo identificar estos patrones de conducta? Como bien dije, es de aprender a escucharnos, es de aprender a conocernos. Si no lo hacemos, entonces no podemos justamente decir o saber cuál es nuestra herida, dónde está lo que debemos sanar, dónde está el patrón de conducta que a mí no me nutre. No, acá no es justamente de si yo le doy al otro o si el otro me da. No, porque lo principal es aprender a darnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que va a surgir aquí para muchas personitas? Y yo lo mencioné en uno de mis primeros videos, y es que no es intentar buscar un culpable, no es intentar buscar y señalar a papá porque no estuvo presente y ahora me debe. No, porque en algún momento de nuestra vida nosotros aprendemos a hacernos conscientes y a darnos lo que necesitamos. En algún momento nosotros podemos suplir eso. Hay una frase que lo dice perfectamente, yo la escuchaba cuando era, creo que un adolescente, que decía que uno debe convertirse en el adulto que el niño necesitó en nuestra infancia. Yo pensaba que era una frase un poco trillada, porque no le había encontrado el sentido todavía, hasta ahora que me llegó el momento de ser esa adulta que en algún momento necesitó mi niña interior. Así que yo, poco a poco, he ido nutriendo a esa niña, dándole el amor a esa niña que no tuvo en su infancia. Algo que también debo, digamos, aclarar, porque no recuerdo si lo dije, pero si lo dije, lo reafirmo. Y es que las heridas de infancia son lesiones emocionales que pueden causarse u originarse desde dos perspectivas. La primera es que el niño, debido a su inmadurez emocional, no es capaz de percibir la realidad tal cual como es. Entonces la herida puede formarse a raíz de la percepción que él tiene de su entorno. Es decir, que puede que él haya vivido algo que no haya sido como tal esa herida, pero él lo haya percibido así y se formó así. Entonces ese patrón de conducta que él adquirió, esa manera de aprender a ser, se quedó en él y sigue siendo así hasta su adultez. Y la otra es que sí hay heridas en las que el niño sí atraviesa por lesiones emocionales verdaderas, o mejor dicho, objetivas. Es decir, que se pueden ver, que se pueden percibir. Pues, se traduce a maltratos, a violencia verbal, a violencia, digamos, psicológica o incluso sexual. Entonces, esos son los dos, digamos, puntos desde que un niño puede percibirlo. Por esa razón es importante saber en qué momento se formó nuestra herida de infancia.
porque a partir de ahí vamos a aprender a saber si lo que somos es a base de una percepción o hay justamente un hecho objetivo que también nos haga ser quienes somos. Lo importante de esto al final es sanar la herida, es sanar el patrón de conducta. Es como justamente volvemos al hecho de la higiene bucal. Si en algún momento de mi vida a mí no me enseñaron, por ejemplo, que yo debía cepillarme, pongámoslo, después de cada tiempo de comida, ¿verdad? Porque solo me enseñaron a que yo debía cepillarme antes de dormir y al despertar por las mañanas, voy a aprender que sí, yo debo cepillarme después de cada tiempo de comida. Eso significa que yo voy a modificar un hábito con el que crecí desde pequeño. ¿Me va a costar? Probablemente sí. Todo va a depender también de la disciplina y la intención que yo tenga de modificar ese hábito. Y lo mismo va a pasar con las heridas emocionales. Solo que al ser emocionales llevan un trabajo más profundo, pero no imposible de lograr. Así que, bueno, eso es todo por hoy. Voy a seguir compartiendo información sobre las heridas, sobre los patrones de conducta y espero que cada uno de ustedes que en algún momento me esté observando pueda ayudarse con esta información para aprender a escucharse, para aprender a conocerse. Así que nos vemos. Adiós.